Hola, mi amigo querido, mi amiga querida, mi hermana, mi hermano querido, Dios te bendiga. Me da muchísimo gusto poder una vez más darte los buenos días, mis buenos deseos, mis oraciones por ti para que Dios te bendiga. Cada mañana, antes de que salga el alba, estoy de rodillas orando por cada persona a quien este mensaje vaya a llegar cada mañana. Orando por mí, por mi familia y contemplando la grandeza, la dulzura y el amor infinito de nuestro Dios. Al final todo es por gracia. Al final todo es, y este día es, porque contamos con un Dios maravilloso que nos ama, que nos ha cuidado y que nos ha regalado este nuevo amanecer, este maravilloso privilegio de ver la luz de un nuevo día. Entonces Dios te bendiga. Una vez más comparto contigo una porción de la palabra de Dios maravillosa, linda, alentadora, la cual te pido que la compartas con los demás. Vuélvete un canal de bendición a través de buenos contenidos, pues como este y como tantos otros que van a dar bendición para las personas. Tú no te imaginas en qué momento tengo tantas experiencias y anécdotas donde pasó desapercibido el impacto que generó algún canto que presenté, alguna palabra, y posteriormente Dios me ha hecho saber a través de esa persona o de situaciones el impacto que esto creó, que no fui yo, fue el poder de la palabra de Dios, fue Dios con su Santo Espíritu. Pero tú puedes convertirte en un canal de bendición para tantas personas que lo necesitan. Una vez más, yo te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta al contenido y así este se va a poder ver por más personas. Te lo digo de verdad con un corazón deseoso solamente de que esta palabra y este ministerio y este esfuerzo pueda llegar a más personas porque ha nutrido mi vida, nutre tu vida y qué lindo sería que pueda beneficiar a más personas. Vamos a entrar en materia entonces. El título de la lección del día de hoy, el Salmo 5. Fíjate tú cómo es la Biblia de hermosa y de maravillosa y cómo tanto el Viejo Testamento como el Nuevo son tan importantes. En el Salmo 5, como en muchos otros salmos, vemos mucho contenido profético. Porque el Salmo 5 nos transporta al corazón mismo del conflicto entre el bien y el mal. Acuérdate que el conflicto tiene que ver con la adoración. Y David, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, traza un agudo contraste entre los impíos y los justos. Esta misma línea divisoria reaparece también con fuerza en el Apocalipsis 14 del 1 al 12, donde se da una descripción de la cual hemos venido hablando de los redimidos como un pueblo y un pueblo que es fiel, que ha sido sellado por Dios y que ha resistido a los engaños del enemigo, sobre todo en los últimos tiempos, donde al que le toque vivir en los últimos momentos que creemos que estamos cerca ya de ese desenlace del drama humano, pues sencillamente lo que nos tocará o les tocará vivir a este grupo final no va a ser cualquier cosa. Y como ya dijimos, necesitarán una dependencia de Dios, una entrega tan grande para poder entonces resistir este tiempo difícil. Fíjate tú el contraste que vamos a establecer. Tanto en el Salmo 5 como en Apocalipsis 14 se dice claramente de que Dios no habita con el mal. Dios es amor. Pero yo creo que con la misma intensidad en que Dios ama, con esa misma intensidad Dios aborrece el pecado.
En el Salmo 5:4, fíjate lo que dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no habitará junto a ti. Por lo tanto, el malvado tampoco. David deja claro que entonces el mal no puede estar delante de la presencia de Dios. Ni siquiera en el momento en que Jesucristo pendía de la cruz, llevando tu pecado, el mío y el del mundo entero, pues pudo estar allí. Dios estuvo con él, pero hubo un momento en que él, pues, dio la espalda. Y allí fue cuando Jesús dijo, Señor, Señor, ¿por qué, Padre? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Claro que amaba a su hijo, pero el pecado, la carga del pecado era tan grande que, pues, Dios sencillamente en ese momento no pudo. Hubo un momento allí en el que por lo menos Cristo, que era Dios con los hombres, estaba reconciliando Dios en la persona de Cristo al mundo consigo mismo, pero él allí en ese momento se sintió desamparado por su Padre. El pecado no es cualquier cosa, señores. Apocalipsis 21:3 declara que el propósito eterno de Dios es ¿cuál? Vea, es habitar con su pueblo. Fue así en el Edén. Fue así también luego con su pueblo, y cuando el pueblo por el pecado fue llevado como esclavo a Egipto y le libera durante la travesía desde Egipto hacia la tierra prometida en el desierto. Ya hemos hablado de eso. Dios quiso habitar con su pueblo. Ese tabernáculo era, recuerda, símbolo de la presencia divina y representaba ese ideal y deseo de Dios de habitar con su pueblo. Pero para que Dios hable con nosotros, es necesario que nosotros seamos redimidos, porque de otra manera no podemos. Para que Dios pudiera habitar entre su pueblo, ese pueblo tuvo que ser liberado, y solo fueron liberados aquellos que con la sangre del Cordero pintaron el dintel de la entrada de su casa, el marco de la puerta de la casa, para que cuando el ángel pasó, solo fueron redimidos y perdonados todos aquellos que tenían allí la sangre del Cordero. Entonces, para que luego ellos pudieran disfrutar de la presencia de Dios en su travesía hacia la tierra prometida, nosotros estamos ahora en camino hacia la tierra prometida. Y ellos lo pudieron hacer solo porque la sangre del Cordero se los permitió. Aquellos que abrazaron y creyeron en que solo con la sangre del Cordero podían hacerlo, fueron los que lo pudieron hacer. Esto está claro, señores. Esto está claro. Así que entonces allí se nos presenta algo muy interesante. Dice acá que para que Dios pueda habitar con nosotros, es necesario su sangre que nos redime, y el remanente de Apocalipsis 14 menciona que ha sido transformado por la gracia del Cordero también, y que es por eso que pueden estar delante de Dios. Ahora fíjate tú cómo el tema de la adoración es el tema central del Salmo 5 y también del capítulo 14 de Apocalipsis. En Salmo 5:7 dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor, que no es miedo. Ojo, David entonces adora con reverencia, consciente de que él es indigno y que en su condición no puede estar delante de Dios, pero se apoya ¿en qué? En la misericordia divina. En Apocalipsis 14:7 ve cómo el primer ángel llama al pueblo entero a hacer lo mismo. Dice, temed a Dios y dadle gloria. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Entonces, la verdadera adoración brota de un corazón sincero que reconoce quién es Dios y qué ha hecho Dios por su pueblo. Tú tendrás una adoración verdadera cuando tú entiendas
que has sido redimido por Dios. Y cuando tú le adoras con tu oración, con tus cantos, con tus ofrendas, con lo que haces para Dios, cuando tú entiendes que todo es por gracia, que sin Él nada seríamos, lo que tú das o lo que tú dices será sincero y será una adoración eficaz, si no, no tiene sentido. Entonces, el remanente no adora por temor servil, sino por un amor reverente. Está agradecido y reconoce que es solo gracias a Dios que lo están haciendo. Siempre se ha dicho que en las palabras hay poder. Y el Salmo 5, 9 y Apocalipsis 14, 5 lo confirma. Dice allí en Apocalipsis, en el Salmo 5, 9, porque en la boca de ellos no hay, refiriéndose a la de los injustos, no hay sinceridad, sino hay maldad. Sus entrañas son maldad, refiriéndose a los injustos. Pero luego Apocalipsis 14, 5 dice, en sus bocas, aquellos que forman parte del remanente de Dios, dice, no fue hallado engaño, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, mientras los impíos están llenos de falsedad, los redimidos son íntegros, y ojo con esto de que son íntegros no porque sean perfectos en sí mismos, sino porque Cristo ha moldeado su carácter. Recuerda que cuando Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto la gloria de Dios, y soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo que tiene labios impuros, dice que vino el ángel, tomó con unas tenazas un carbón encendido del altar del incienso y lo llevó hasta él, tocó sus labios y le dijo, tu culpa ha sido quitada, tus labios han sido purificados. Entonces los labios de Isaías, los labios de los redimidos son puros, no porque ellos son puros en sí mismos, son puros por la gracia y ese tizón santo del Cordero que les toca y nos limpia. De lo contrario, nosotros mismos no podríamos entonces ser puros. Ahora, qué lindo es entonces que dice que las palabras de los redimidos reflejan, por eso dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, las palabras de los redimidos reflejan lo que hay en sus corazones. Y los que llevan el nombre de Dios en sus frentes, dice Apocalipsis 14:1, dice que han sido transformados de tal manera que en su boca no hay mentira, no hay engaño, pues han sido purificados por el Cordero. Entonces al final solo somos redimidos por gracia. Dice Salmo 5:10, castígalos, oh Dios, caigan por sus propios consejos. Pero dice Apocalipsis 14:4, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, ¿qué reconoce David acá? Que Dios es justo en su juicio. Y Apocalipsis muestra que los redimidos no se salvan por mérito propio, sino por gracia. Dice Isaías 5:12 y 2 Corintios 5:21 que Cristo llevó nuestros pecados y que nos justificó. De modo que aunque nuestras obras no sean suficientes, nunca lo serán, hemos fallado, entonces la justicia de Cristo es suficiente para que podamos estar en pie delante de un Dios santo. Pues cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Ahora, termino con esto, con el gozo de los redimidos. De eso habla Salmos 5:11 y Apocalipsis 14:7. Dice allí Salmo 5:11, pero alégrense todos los que en ti confían y den voces de júbilo. Y Apocalipsis 14:7 dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces los redimidos no viven bajo un temor de juicio por condena. Claro que no. Usted vive preocupado porque le puedan enjuiciar las cortes de su país donde usted se encuentre. ¿Usted vive preocupado por eso? ¿Por el juicio? Claro que no. Yo ni pienso en eso.
porque yo sé que, pues yo ando correctamente. Así que eso a mí no me preocupa. Y no me preocupa el juicio divino, porque ¿sabes qué? Porque yo tengo un gran abogado, que también es mi juez. Qué bueno, es solo en Cristo tenemos abogado y juez. No hay manera de perder. Solo yo necesito aceptarle a Él como mi abogado y como mi juez. Entonces no tengo por qué temer de lo que ocurrirá conmigo en el juicio. ¿Quién es el que va a salir culpable en el juicio? Pues aquel que no tenga a Cristo como su abogado y aquel que, pues sencillamente, no le haya aceptado como el que le transforma y el que le va a juzgar para bien. Entonces, David no tenía problema con eso. Apocalipsis, allí dice, mientras que los redimidos no se salvan por mérito propio, sino por gracia. Entonces, allí podemos ver cómo aquellos lamentablemente se pierden porque no aceptaron la gracia y los méritos de Cristo. Entonces allí, en medio de ese conflicto final, no tenemos nada que temer. El pueblo remanente que proclama el mensaje de los tres ángeles lo hace con voz que lleva esperanza y misericordia al mundo y de que están conscientes de que la gracia de Dios se ha cerrado y que Dios ha completado su obra. Es el pueblo del remanente el que lo podrá entonces hacer. Un pueblo del remanente que no tengo dudas de que está y estará conformado por personas fieles de muchas otras denominaciones. Yo soy adventista del séptimo día. Creo que Dios nos ha dado una responsabilidad, pero creo que Dios tiene gente linda que está diseminada alrededor del mundo haciendo la obra del remanente. Dios no viene por una iglesia en particular. Dios viene por un pueblo que le ha aceptado como su Salvador y ha proclamado su nombre delante de los hombres, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál es la conclusión? De que solo por gracia podremos estar delante de Dios, señores. Y cuando yo pienso en ese juicio, me doy cuenta entonces de cuán frágil y pecador soy. Estar delante de un Dios, un justo, perfecto y santo, para mí es imposible. Si no fuera, ¿por qué? Si no fuera por una verdad gloriosa de que Cristo tomó mi lugar y Él se presenta delante del Padre en mi favor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él, dice 2 Corintios 5:21. Y solo eso es lo que hace posible que un pecador pueda cantar con gozo, pueda vivir con integridad y pueda adorar con reverencia hoy y cuando Cristo venga. No es que el remanente sea perfecto en sí mismo, no, sino que entiende la necesidad de la gracia de Dios cada día y que ha decidido entregarle su vida a Cristo cada día siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Por lo tanto, puede reflejar su carácter en un mundo lleno de engaño. Tú te pareces a lo que contemplas. Dime con quién anda y te diré quién eres. Por eso es que los que siguen al Cordero por donde quiera que va, claro que se van a parecer al Cordero. No caigamos en el error, mis queridos, de creer que todos, sin importar sus decisiones, finalmente serán salvos simplemente porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios es justo. La salvación es ofrecida para todos. Es un regalo que está a disposición para todos, pero que solo es efectiva para quienes la aceptan. Hoy, mientras la puerta de la gracia está abierta, pues Dios te llama a que abras. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta de tu corazón. La puerta de la gracia aún está abierta. No dejes que se cierre y deja entrar al Salvador. Deja al Salvador entrar. Hay un canto hermoso que me gusta de nuestro himnario. Entonces, un pueblo que ha sido redimido, no por sus obras, sino por la fe, es el que va a estar delante del Cordero. Un pueblo que ha recibido el nombre de Él en su frente, en su mente, en su corazón, y que ha sido entonces transformado por el Cordero. Tú y yo hoy tenemos el privilegio de ser parte de ese remanente. Sí, un remanente, porque un remanente es algo que es poco,
frente a un mundo que tiene millones y millones de personas y que no aceptan esta preciosa salvación. Tú tienes el privilegio y la invitación a ser parte del pueblo remanente, no porque seas digno, sino porque Cristo es suficiente para cubrir tu indignidad. Entrégale tu vida, adórale con tu ser, deja que su carácter pues se forme en ti y entonces podremos alegrarnos juntos, aún en tiempos de angustia, porque sabemos que estamos cubiertos por su gracia y preparados para disfrutar de su gloria. Quiero orar por ti. Padre querido, gracias. Gracias por tu misericordia y gracias porque tú nos invitas a ser parte de tu pueblo remanente. Bendícenos a todos y a todo aquel que reciba este mensaje. Lo pido, lo ruego, lo anhelo en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Feliz día, chao.